puede estar al 100%. Estaba totalmente divergida mi energía y foco. Y ahí hubo un momento que me eché a llorar y dije, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Me están dando leches por todos lados. Básicamente yo planifiqué mi vida para pegarme una hostia. Y la vida me restragó la cara contra el suelo y me dijo, ahora vas a aprender la lección para poder llegar a donde quieres llegar. Y la ansiedad, he sido consciente de ella desde que te digo en ese momento. Y luego como emprendedor es que vivimos en el futuro. Estamos construyendo el futuro. Vivimos en un plan estratégico que luego plan estratégico ni leche. Luego se rompe por todos lados y ahora llega un punto es que no planifico. ¿Qué es para ti el fracaso hoy? Para mí el fracaso hoy, no cumplir mi misión. ¿Y cuál es la misión? Ahora me gustaría saber tu miedo más inconfesable. El mismo que el de los astronautas. Irte de viaje y no volver. ¿Qué tipo de viaje? En este caso, psiconáutico. Vamos a conocer a David de StressTech, un empresario al que la espiritualidad, lo extrasensorial, el experimentar con y sin sustancias, pero a llevar a su alma a otro sitio, le ha cambiado la vida. Su gestión emocional hoy día está muy marcada en la naturaleza, en mejorar su día a día, y todo lo que ha vivido le ha llevado a vivir experiencias que nos cuenta en la entrevista y que a mí me han dejado sin palabras. Hola a todos y bienvenidos un día más a The Yes Man Show. Vaya programa tenemos hoy. Vamos a hablar de experiencias extrasensoriales, cómo esto puede ayudar a tu gestión emocional, a conocer tus vidas pasadas, a ser más feliz, que en definitiva estamos aquí para eso. The Yes Man Show, ya sabéis, el programa en el que intentamos conocer a las personas de una manera diferente. Cómo es su recorrido de gestión emocional a lo largo de sus carreras profesionales para ser quien son. Conocemos a personas con historias únicas, con historias de verdad, no con esa máscara que siempre llevamos puesta. Recordad que el programa va a ser analizado por el Centro de Psicología Emotiv, por Rocío Marín, nuestra colaboradora. Al final dará esos pequeños tips que os podéis llevar a casa de todo lo que David Martín Corral, que hoy lo vamos a tener con nosotros, nos va a mostrar de su vida. El podcast de hoy se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que conocen la importancia de vivir aquí y ahora, a quienes quieren saber mucho más de lo que dicen nuestros sentidos y a quienes empujan por romper tabúes. Hoy quiero dar la bienvenida a David Martín Corral, doctor en matemáticas, empezó la carrera de filosofía, CEO en múltiples startups y con una historia brutal. David, bienvenido a The Yes Man Show. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Oye, hemos estado teniendo una conversación súper potente antes de empezar el podcast, que ojalá se hubiese quedado grabada, pero nos ha servido para entrar en conexión. Y vas a hablarnos ahora de todos tus recursos de salud mental y por qué has llegado ahí. Pero, ¿cómo es el David antes de tener todos estos recursos? Pues era una persona con una ambición muy grande, con no muchas máscaras y no muchos condicionamientos, pero los tenía. Y lo que le movía era tener impacto, cuando es ayudar a muchas personas. Yo, si monto proyectos o emprendo, no es por hacerme millonario, esa es la consecuencia de ayudar a muchas personas. Y en ese momento, pues era un torrente de emociones. Y ahora parece que hemos conseguido, por lo menos, encauzarlas. ¿En el sentido en el que te sientes mucho más feliz ahora que antes? Totalmente. Me siento muchísimo más pleno, me siento más conectado con mi cuerpo que nunca y me siento yo que puedo dominar o por lo menos controlar mis emociones y controlar mis pensamientos, cosa que antes no podía. ¿Cuántos nos hemos ido a acostar por la noche y éramos un torbellino y pasaban las horas y eso no se paraba, no conseguíamos pararlo? Pues ahora creo que he conseguido por lo menos apaciguarlo. ¿Y lo haces controlando solo tu yo físico aquí actual o lo haces a través de la conexión en otras dimensiones? Bueno, al final yo lo que hago es, tengo una práctica diaria de meditación y en esa práctica diaria de meditación al final es como limpiarse de todo ese ruido que se nos va quedando acumulado en nuestro cuerpo.
Y es verdad que ahí lo que hace es, si vamos desde el punto neurofisiológico, nuestro cerebro entra en coherencia. Y al entrar en coherencia podemos acceder a otros planos o dimensiones superiores, no solo de nuestro cuerpo físico, sino a lo mejor de nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo más espiritual. Y ahí puedes recibir información de, como lo quiera llamar, universo, De distintas fuentes. Dios, distintas fuentes. Bueno, la fuente es la misma. Lo único que cada uno lo llama de una manera dependiendo de la tradición. Yo prefiero llamarlo el holograma universal o el universo. No me cuentes más porque vamos a entrar ahí más en profundidad en una de las secciones del programa de hoy. Quiero recordaros que tenéis aquí debajo del programa la guía para la ansiedad, que os podéis descargar gratuitamente en este link para que os ayude con esos tips a identificar mejor esos momentos de ansiedad y a daros algunas herramientas que os pueden servir para mejorar ese aspecto. Vamos a empezar con la pregunta rompedora. Quiero anunciaros que tenemos una nueva estructura de programa. Va a ser mucho más dinámica y mucho más rompedora, como dice esta primera sección. Te has dedicado muchísimos años y sigues en ello al tema del emprendimiento. Estás aquí para hacer algo importante, me lo has dicho varias veces hoy. El emprendimiento se basa en ambición, se basa en resolver problemas y por otro lado tienes una característica que nunca me he encontrado en un entrevistado todavía, que es esas ganas de romper tabúes alrededor de la sexualidad, de lo extrasensorial. ¿Cómo conectas esas dos cosas? ¿Qué te lleva a romper esos tabúes? Bueno, básicamente, nosotros estamos condicionados por la cultura. La cultura no deja de ser ese inconsciente colectivo que nos viene condicionando desde el punto de vista de cómo pensamos, cómo actuamos, las ilusiones que tenemos. Es decir, lo estamos viendo, las redes sociales, la educación, todo eso nos queda una impronta, a la vez que también la educación, no solo en el colegio, sino en nuestros padres. Para mí el emprender, yo he nacido en una familia de empresarios. Es decir, mi abuelo era empresario, mi padre es empresario, pero es verdad que eran empresarios donde yo he mamado la filosofía de somos una familia. Cada uno se dedica a algo en lo que es bueno para unos traer el pan, otros para hacer el trabajo, otros para limpiar, desde el punto de vista como empresa. Entonces, puede que fuera mi condicionamiento. Oye, yo desde pequeñito sabía que quería ser mi propio jefe, o porque iba a llevar la empresa de mi padre. De hecho, estudié para llevar la empresa familiar. Eso no se llevó a cabo. ¿No te llenaba? No, yo sabía que... Bueno, había planteado, cuando eres pequeño o adolescente siempre te haces ese plan a futuro de dónde quieres llegar o qué quieres hacer. Sí que lo había vislumbrado en algún momento, pero hubo un punto de inflexión cuando salí de Toledo. Yo sabía que soy de Toledo, salí de allí y decía, yo tengo que explorar el mundo, porque tengo una relación amor-odio con Toledo. Al final es un sitio pequeño, con una cultura muy cerrada, muy provinciana, donde es muy difícil interactuar socialmente, igual que cualquier ciudad pequeña, qué dirán, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, el salir, el expandir la mente, el aprender. Entonces te van llegando esas historias o esos conocimientos necesarios, esas experiencias para poder pulir quién eres. Y hubo un momento que dije, vale, primero voy a probar con el dinero de otros, me voy a meter en el camino corporativo, etcétera, etcétera. Y hubo un momento que dije, ya está, tengo el dinero que tenía que ahorrar. Te voy a interrumpir un momento, sí, David. Claro. ¿Qué te lleva a romper tabúes? ¿Qué me lleva a romper tabúes? Porque tenemos que evolucionar. Cuando digo evolucionar, tenemos un desaguisado montado ahí fuera en todos los aspectos, educacional, en salud, en política, en medio ambiente, en una bolsa de deuda pública bestial. Esto va a hacer pop en algún momento. Entonces tenemos que vivir plenamente, independientemente de lo que suceda a nuestro alrededor. Entonces creo... ¿Eso no es hedonismo? No lo sé si es hedonismo, pero al final es el saber que tu sitio, tu hogar, está aquí dentro. Es decir, volver a esa casa. Es decir, cuando estabas jugando a pillado y decías, casa, aquí estoy a salvo. Pues volver adentro y decir, estoy a salvo, aquí no va a suceder nada. Pues aprender a llegar ahí dentro y a equilibrarnos, que estamos mucho tiempo aquí fuera. Me gusta mucho tu respuesta. Ahora sí vamos a entrar un poquito más en tu trayectoria personal de una manera nueva.
que está guay que lo digamos, pero sí que te quiero decir que al final del programa tú vas a poder hacerme esa pregunta rompedora a mí. Piensa que voy a responder lo que quieras. Ahora vamos con una sección que se llama Mi Minuto de Gloria, en el que a través de algunas preguntas clave y como sea el transcurso de la conversación, nos vas a contar en 1 minuto por pregunta, máximo 1 minuto, y te lo voy a cortar, las claves de por qué David está aquí hoy, qué te ha llevado a ser quien eres, en qué momentos has crecido personalmente, qué te ha dado esos recursos, qué tabúes has roto, qué experiencias has vivido. Vamos a empezar un poco con una primera pregunta relacionada con tu infancia. ¿Qué tipo de niño eras? ¿Ya tenías estas inquietudes? Me he criado con un padre que es, además de ingeniero, es hortelano, ganadero, granjero. Es decir, he vivido el campo, me ha enseñado cómo trabajar la tierra y eso para mí era libertad. Es verdad que era muy solitario porque vivías en el medio del campo, no tenía muchos amigos, pero sí es verdad que ahora eso lo valoro. A lo mejor de pequeñito sí que te quejabas un poquito o no le dabas el valor que debía de tener. Pero a día de hoy, sí, eso es lo que más valoro. Es verdad que luego de pequeño, pues me han llamado tonelete, me han llamado lentejoso, solo por mi físico. Sí, pero es normal, los niños al final, pues a lo diferente, Sí. Nuestro cerebro busca diferencias, busca el error y al error lo señala. ¿Por qué? Porque es algo que le puede atacar su supervivencia. Entonces es normal. Pero bueno, con la madurez lo tienes que entender. Y de pequeñito, pues eso se queda y te duele. Pero bueno, eso se pasa. ¿Esas cicatrices ya no cuentan nada para ti? Para nada. Nos hemos descondicionado de todo. Ahora me gustaría saber tu miedo más inconfesable. Mi miedo más inconfesable. El mismo que el de los astronautas. Irte de viaje y no volver. ¿Qué tipo de viaje? En este caso, psiconáutico. ¿Qué es un viaje psiconáutico? ¿Nos cuentas un poco más? Pues psico es la mente, nauta es el viajero. Pues viajes más a otros planos, dimensiones. ¿Crees que tu miedo se puede cumplir o tienes absoluto control ahora de esos viajes? Cada vez que te trabajas internamente son mejores, pero he tenido sustos donde dices, pero es romper también el miedo a la muerte. Es decir, diría que el miedo a la muerte le he sobrepasado, no le tengo miedo a ninguno, pero siempre queda ahí algo, es decir, me estoy yendo a lo desconocido. Es como meterte en el espacio inmenso. Fíjate que me has dicho que tu mayor miedo es tener un mal viaje psiconáutico, pero me dices que no tienes miedo a la muerte. Entonces, ¿qué es un mal viaje psiconáutico si no le tienes miedo a la muerte? Enfrentarte a cosas superiores a ti que no sabes qué es eso. ¿Desde cuándo has experimentado estos viajes y cuál ha sido tu experiencia más rompedora ahí? Bueno, desde los 17 años. Con los 17 años el primero fue la leche porque tenía una varita mágica y yo tocaba cosas y cambiaban de colores, de formas. Entiendo que esto al principio con sustancias, ¿no? Sí. Pero no siempre con sustancias. Siempre con sustancias, ya no es necesario. Luego tuve una que yo quería cruzar el umbral, ir al otro lado, y esto fue con 21. No estaba preparado, ni tenía conocimiento, ni nadie que me guiara, ni el lugar era el adecuado. Entonces ahí me dijeron, para, ¿dónde vas tú? Que eres un Fórmula 1 aquí, sí, pero tienes que aprender a llevarlo, a entender qué te vas a encontrar. ¿Quién te dijo ese para? ¿Qué te dijo ese para? Me lo digo yo a mí mismo. Vale. O sea, estabas físicamente en peligro. Sí, bueno, no, o por lo menos la sensación que yo tuve interna fue de peligro. Pero luego fue un mal viaje, muy intenso, pero ahí paré. Y entonces me dediqué a lo que tenía que hacer, a estudiar, a trabajar, a crearme una vida y crearme una carrera profesional. Luego ya después del confinamiento, un día en verano no me fui de fiesta y ahí hubo un momento que me dijeron que me dieran una cosa y dije, no, me dijeron que era y yo me sentí, digo, no, yo no quiero esto. Digo, esto me llevó a un lugar muy oscuro que no me gustaba. Ahí pues fui a meditar, lo controlé y a partir de ahí volví otra vez a estudiar. Toda eso que quería hacer cuando era chaval, de cruzar el umbral, pues se abrió. Y empecé a estudiar para tener un mapa, para saber a dónde llegas. ¿Esas ganas de cruzar el umbral, de esa curiosidad, era mera curiosidad o intentabas evadir algo que te hacía infeliz? No, yo creo que no estaba evadiendo nada, creo.
Es decir, pues, en la época de los 18 a los 21 sí que tuve una pequeña depresión, pero nunca he tenido pensamientos suicidas, como cualquier persona, yo creo que hago aquí, no sé qué, pero nunca lo he llevado a algo más activo de acción. Vamos directamente a Vale, preguntarte venga. justo la repregunta, que es Vale. tu deseo inconfesable. Mi deseo inconfesable mi deseo es ayudar a abrir el corazón de millones de personas. Y a esa es mi misión y a eso he venido. ¿Cómo abrirías el corazón de millones de personas? Primero, reduciendo el estrés crónico que tenemos. Luego, poniéndonos en contacto con nuestras emociones. Siguiente, controlando nuestro pensamiento. Y ya teniendo la experiencia. Es decir, es conocimiento, método, experiencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aprender, entender que comprender. Hemos venido aquí a comprender, que es a experimentar. Y es a tener un control del entorno físico exterior y de nuestro entorno interior. Y eso es a través de las emociones, que para mí son la interfaz. Entonces, como bien sabes y hemos comentado, la emoción tiene un sustrato, que son los neuropéptidos, que es lo que hace que tenga sea bidireccional, del cuerpo a la mente y de la mente al cuerpo. Entonces, por eso necesitamos experimentar emociones, controlar las emociones y controlar nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para poder vivir desde nuestro yo verdadero. ¿Esta es la metodología y el fin que usa tu empresa StressTech? Bueno, es un poco la experiencia que yo he tenido, cómo he diseñado yo mi terapia o mi tratamiento y luego habiendo estudiado distintas tradiciones y habiendo estudiado ciencias contemplativas, psicología transpersonal y cómo se está haciendo en la actualidad. Entonces es conocimiento, método y experiencia. Tenemos una pregunta más para conocerte en esta sección. Y quiero saber el hito personal en el que ha habido una reencarnación, un renacimiento de ti como persona. Era así y a raíz de este hito empecé a ser así. Hubo una noche, después de varios eventos que sucedieron, es decir, podemos empezar desde el 2019, octubre de 2019, que lo dejé con la que era mi pareja, que estuve 11 años, y aprendí de ella a hablar de emociones y a vivir con una persona, porque al final la parte de relaciones donde más se aprende. Luego vino la parte de que estaba levantando capital riesgo. Esa ronda, después de estar trabajando mucho en ella, el día de la firma se cayó, efecto dominó, tuve que despedir a todo el equipo. ¿Cómo reaccionas en un momento así, en ese momento? ¿Cómo reaccionaste y cómo reaccionarías hoy? Reaccioné como tenía que reaccionar, porque yo ya me venía preparando. Es decir, de alguna manera yo intuía que eso no iba a salir. Yo ya venía meditando puntualmente, estaba estudiando ya filosofía oriental para prepararme, filosofía existencial. Es decir, yo ya sabía que algo iba a pasar. Y luego ya, después de un mes de pasar ese día donde ya tuve que la marabunta de despedir al equipo, etcétera, etcétera, después de todo el estrés que llevamos por detrás del COVID, yo encima estuve trabajando durante 60 días, casi 16 horas non-stop durante esos 60 días, con un estrés desbordado, montando equipo, levantando capital riesgo, etcétera, etcétera. Un mes después me echaron la mayor bronca profesional que me han echado en mi vida, que fue por parte de mi director de tesis, por un problema, un error que había llevado yo a cabo y un artículo que enviamos a Science. Claro, yo le dije, yo no estoy pleno. Es decir, estoy trabajando al más alto nivel en mi empresa y en la parte científica. Mi cabeza no puede estar al 100%. Estaba totalmente divergida mi energía y foco. Y ahí hubo un momento que me eché a llorar y dije, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Me están dando leches por todos lados. Es la definición perfecta de ir consiguiendo el éxito que todo el mundo entiende como éxito, pero no es el éxito vital. Claro, exacto. Y el éxito vital, creo, o puedo decir que por lo menos lo he visto o he tenido atisbos de él, que es a partir de esa noche todo cambió. ¿Por qué? Porque dije, me están dando leches, yo no estoy bien, me estoy endeudando y yo no estoy ganando nada. Entonces se cambió las tornas y en vez de estar fuera, todo hacia adentro. Ahí empezar a meditar, a hacer deporte, a dedicarme a mí, a estudiar, a escribir todos los días, ya sea poesía, escribir mi primer libro o el segundo también, que lo iba escribiendo en paralelo. Es decir, pese a que yo paré de cara al exterior, yo no paré. Seguí estudiando, seguí trabajando en mí, empecé la terapia, después de
3 meses después comencé la terapia, que llevo todavía en ella, llevo 3 años, y empezar a integrar, bueno, más que a integrar, primero a sacar a la luz todo lo que había dentro y decir, ¿qué he hecho mal? O por lo menos, ¿por qué no me han salido bien las cosas? ¿Qué había internamente que no ha hecho que todo esté cuadrado? Joder, me he preparado. He estudiado una ingeniería, luego he estudiado gestión, he estudiado un doctorado, he trabajado en corporación, he llevado equipos, he montado empresas. ¿Por qué? ¿Qué ha habido que yo no esté alineado para llevar mi misión? Bueno, pues porque yo planeé mi vida, porque tuve una voz de pequeñito me dijo, vas a hacer grandes cosas. Eso puede Pero ser. esto es literal. Eso es literal. Yo Hubo una voz externa a ti. O por lo menos en mi cabeza dijo, tú vas a hacer grandes cosas. Yo estaba obsesionado con dejar una impronta, un recuerdo en esta sociedad. A día de hoy soy nadie, ¿eh? No, todo esto lo he trabajado mucho en terapia y decía, hacer cosas importantes puede ser tener una familia o cuidar a tus padres, a tus hijos, montar una empresa es importante. No, pero mi llamado es mayor. Es decir, yo tengo algo interno que me dice, no, tú eres más. Entonces yo planifiqué mi vida en base a esa voz. Vas a estudiar, vas a montar, vas a ir a la corporación, montar empresas, etc. Básicamente yo planifiqué mi vida para pegarme una hostia. Y la vida me restragó la cara contra el suelo y me dijo, ahora vas a aprender la lección para poder llegar a donde quieres llegar. Solo ese camino es el que te enseña. Vamos a hablar ahora de emociones, de sensaciones, de sentimientos. Vamos a una sección que se llama Cuando nadie me ve. Como sabes, este programa se llama The Jes Man Show por referencia a Jim Carrey, mi actor favorito de pequeño. Tuvo muchos problemas de salud mental, hoy día reivindica mucho esto. Y Cuando nadie me ve también es una película que me gusta mucho y vamos haciendo referencias cinematográficas a la vez que contamos estas historias emocionales. Ahora vamos a hablar de eso y lo que te voy a contar son varias palabras. Te voy a dar una palabra y quiero que me digas en ti cómo afecta de 0 a 10 en tu día a día esa sensación, ese sentimiento. Y si nos das un ejemplo muy breve de cómo ha llegado eso a afectar en tu vida. ¿Vale? Y la primera es muy fácil. Tu empresa se llama Stress Tech. Estrés. Colapso físico y mental. Brote psicótico y proceso maníaco-depresivo. ¿Y cómo sales de ese proceso maníaco-depresivo? Dándote mucho amor, cuidándote mucho y sacando todo lo que tienes dentro. Y volviéndote a regular. Tenía un sistema nervioso totalmente descompensado. Bajar el ritmo. Y ya que el tiempo es relativo, si pasan muchas cosas en tu vida, el tiempo va muy rápido, pues si yo bajo el ritmo es que tienen que pasar pocas cosas en mi vida. Y llegué a un punto hasta llegar a estar semanas solo, escucharme, qué es lo que dice mi cuerpo, porque al final estamos aquí todo el día. Pues hay que conectarlo y bajarlo aquí para conectar con todo nuestro cuerpo. Para mí escribir poesía, que es algo que hacía de pequeño, es lo que más me ayuda a estar aquí y no aquí. Y cuando entendí eso, ya de más mayor, digamos, hace no mucho tiempo, volví a escribir poesía. Y qué bien sienta. De hecho, en el proceso de ir a terapia, recuperé un cuaderno de los 18 a los 21, cuando estaba pues, en plena vida expansiva, experimentando. Empecé a mirar, digo, si yo tengo aquí poesía, digo, ¿cómo puede ser que un chico de 18 años esté escribiendo esta poesía? Y lo recuperé. Y una de las tareas que me puse durante este proceso de colapso, de no sabía dónde era y quién era yo y dónde estaba, bueno, a ver, estuve muy en tierra, pero es verdad que me iba. Mi única tarea diaria era escribir, nada más levantarme, un poema. Y eso se ha convertido en un poemario que tengo con 100 poemas y es todo mi proceso de cómo voy conectando con mis emociones. Cada día era una emoción y entonces veía la polaridad de la emoción. Es decir, tengo esta emoción, pero me puedo transmutarla o llevarla al lado positivo. Y fue un proceso muy bonito. De hecho, yo lo miro hacia detrás y es el momento más pleno que he tenido en mi vida, pese a estar en lo más bajo. Y que ahora vamos a hablar de lo más bajo también. En mi caso, una cosa que me funciona muy bien es la escritura a modo terapéutico y es una técnica súper usada, que cada uno use lo que le funciona, pero recomendado a 100%. Yo en mi caso también utilizo, escribo, pinto, toco la guitarra, entonces al final es cantar. En mi soledad, ¿qué hago? Meditar, conectar conmigo, pintar, bailar, sentirme yo pleno. De hecho, ahora en las siguientes palabras que te voy a dar, me gustaría que nos cuentes
cuando tienes esa sensación, ¿qué haces cuando estás solo? Por eso es cuando nadie me ve. Y la siguiente es presión. 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 Sea externa o interna. Me crezco. Me crezco. ¿Y no deja huella cuando te vas solo a casa y te ha salido mal? Bueno, es parte del proceso. Antes me dejaba, ahora no. Ahora, como digo, yo tengo un dicho, me como a Medusa por las mañanas. Es decir, Medusa es el miedo, te paraliza. No puedes paralizarte, tienes que pasar a la acción, tienes que sentirlo y dejarte llevar. De 0 a 10, ¿cuánto te afectaba la presión antes de esa noche que marcó un hito en tu vida y ahora? Antes me afectaba en un 8 o 9, por dejar un margen, a lo mejor incluso 10. Ahora la presión, ahora ya no hay presión. ¿Por qué? Porque estoy acompañado, porque ya no planifico, porque no soy dueño de mi experiencia vital. Hay algo que me rodea y me lleva. ¿Ese acompañamiento te da tranquilidad absoluta? Total, me da fe, me da esperanza. Hay un aspecto común en muchos de nuestros entrevistados y es ese acompañamiento. Cuando sientes ese acompañamiento 100% real a tu lado, y tú lo has llamado holograma universal, hay gente que lo llama Dios. Chi, Shakti, llámalo como quieras, el espíritu invisible. De repente todo ya no depende de ti y ayuda psicológicamente. Así es. La siguiente palabra es ansiedad. Ansiedad. La ansiedad, fui consciente de ella con 17, 18 años. Porque yo he sido una persona que me he rodeado, bueno, de pequeñito era gordo y tenía los pies planos. Por lo tanto, no jugaba al fútbol. No me ha gustado y me juntaba mucho con chicas. Y tengo muchas amigas. De hecho, tengo más amigas que amigos. Y es verdad que las mujeres están más en contacto con las emociones. Entonces a mí me decían siempre, David, es que estás pensando siempre en querer, en alcanzar, en. Dice, vale, el futuro sí, pero déjate llevar. Y me ha costado aprender a vivir en el presente y en el ahora. Y la ansiedad, he sido consciente de ella desde que te digo, en ese momento. Y luego como emprendedor es que vivimos en el futuro. Estamos construyendo el futuro. Vivimos en un plan estratégico que luego plan estratégico ni leche. Luego se rompe por todos lados y lo haces conscientemente de que no va a servir. Exacto. Entonces ahora llega un punto es que no planifico. Entonces, ¿para qué? Pues si uno de los venenos de la mente es la ilusión, ¿para qué voy a estar en la ilusión? Ya llegará lo que tenga que llegar y lo que llegue va a ser lo que tiene que llegar para yo aprender en ese momento. Fracaso. Uh-huh. Fracaso. En esta tu cara ha sido diferente. Fracaso, antes se podía ver que el fracaso era respecto a lo que dirán. Es decir, alcanzar, el tener una empresa, una familia, poder proveer a tu gente. Pues a día de hoy hubo un momento que respiraba por las mañanas, tenía un techo donde dormir, tenía una cama, un plato que comer y gente que me quería. Eso era en el fracaso. Tuve que valorar todo eso que tenía. ¿Por qué? Tenías eso y te sentías fracasado. No, bueno, para poder darle la vuelta y decir, respiro, estoy vivo, tengo una vida por delante, tengo en la treintena, pero tengo mucha vida todavía por hacer. Entonces, fracaso, he publicado en Nature, haciendo un doctorado. Nunca me lo había planteado eso. ¿Vale que mi sueño era tener una familia numerosa, tener millones a los 40 años y poder dedicarme a pintar y a crear? Vale, no lo he conseguido, pero he conseguido a día de hoy mi paz interior. Entonces, el fracaso es relativo, dependiendo con las gafas o con el condicionamiento de donde lo mires. Entonces, soy un don nadie para mucha gente. Sí, lo seguiré siendo. ¿Te sigue importando ser un don nadie? No, para nada. Pero sigues pensando que vas a hacer grandes cosas y dejar un impacto. Sí. ¿Qué es para ti el fracaso hoy? Para mí el fracaso hoy, no cumplir mi misión. ¿Y cuál es la misión? Ayudar a abrir el corazón de millones de personas. Si un día defines ese fracaso como ha ocurrido, no lo he conseguido, ¿cómo te vas a casa? ¿Qué haces cuando llegas a casa y estás solo? Medito y escribo para soltar toda la tormenta emocional que tengo. Mínimo un libro nuevo. Seguro. La última palabra. Y esta te voy a dejar que sea más de un minuto. Conciencia. Conciencia. Lo es todo. Es decir,
La consciencia o la ciencia ahora y la filosofía están empezando a darle otro concepto. La conciencia se pensaba que era un epifenómeno de la actividad cerebral. La consciencia lo es todo, es la materia oscura, es eso que hablamos, que nos acompaña. De ahí se manifiesta todo, es esa energía creativa. Por eso la sexualidad está muy conectada también con las emociones, porque no nos vinculamos. ¿Cuál es tu relación entre conciencia, lo extrasensorial y sexualidad? ¿Cómo relacionas esto y cómo te aporta en tu día a día? Vale, ahora estoy viviendo una segunda sexualidad, como si cuando hubiera tenido 16 años. ¿Por qué? Porque la forma de vincularme con otra persona es distinta. Antes nos vinculábamos desde máscaras, ahora me puedo vincular desde el ser, desde el alma, desde el espíritu. Y la sexualidad ha sido muy desnostada. ¿Por qué? Porque es otro camino para poder acceder a esa divinidad, a esa consciencia. Entonces creo que tenemos que vincularnos desde esa frase que dicen muchos filósofos o mucha gente espiritual es ser el observador es el observado. Es decir, yo tengo que fundirme con la otra persona para saber que no somos entidades distintas. ¿Por qué? Porque todo emana de la consciencia. Todo se crea a partir de la consciencia. Y ahora la ciencia dice, aquí hay una cosa que es la materia oscura y no sabemos lo que es y lo que hace y es el 80 o el 90% del espacio. Y esa es la que mantiene unida el universo. Pues igual que hay un universo exterior, hay un universo interior nuestro. Para mí el universo es un sistema holográfico fractal convolucionado. Ahí lo dejo. Podéis buscarlo ahora mismo en Google, palabra por palabra, no pasa nada, pero ¿cómo las conciencias, en tu punto de vista, se conectan y cómo eso aporta en tu vida? Vale, ahora estamos viviendo un proceso, que esto te puedes ir a cualquier tradición, ya sea filosófica, religiosa o chamánica o indígena, y nos alertaron. Pues estamos viviendo, estamos viviendo una primavera cósmica. ¿Esto qué sucede? Tú cuando llega la primavera, ¿qué sucede? Que los árboles florecen, los animales llega la energía para poder reproducirse, pues estamos llegando a ese estadio donde estamos transitando una zona donde hay mayor energía y está llegando del sol. Para mí la Tierra, el Sol, el universo es consciente, son consciencias, tienen vida, sienten. Y nos están mandando información para poder evolucionar. Y estamos en un proceso ahora, de hecho tú te vas a la ciencia y el proceso evolutivo se creía que era lineal, esto es lo que decía Darwin. Es lineal, pero luego tiene procesos stepwise, es decir, hay escalones. Uh-huh. Pues estamos en uno de esos escalones y nuestros sistemas nerviosos se están actualizando y se están abriendo a nuestras verdaderas capacidades. Y esto es como, si tú coges un vaso de agua, si tú le calientas, ¿qué sucede? Que empieza a evaporarse. Pues estamos cambiando, transicionando a un nuevo estado. ¿Cuál es tu base de conocimiento para afirmar que el sol siente, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu base de conocimiento para decir, porque me has contado muchas de tus creencias, intentas usar un método científico todo el rato, además eres científico. Exacto. Es decir, lo primero, yo lo he trabajado mucho, es decir, sentarme aquí, decir todo esto que estoy diciendo, me he descondicionado, no tengo máscara ninguna, me he quitado todas las máscaras, porque es la única manera de poder salir y contar esto. Entonces, intuición, que es la conexión con todo eso, ese holograma universal, está todo guardado y nos va dando información poco a poco para que una civilización vaya evolucionando. Entonces, llega esa información, tú la personificas, la entiendes y luego tienes que ir a contrastarla. Y yo me he ido a las fuentes de libros tradicionales de cristianismo, hinduismo, budismo, judaísmo, a entender todas las tradiciones chamánicas, indígenas, y todas dicen lo mismo, y que llega a este momento. Entonces, y luego también, al principio, como yo no estaba tan preparado, no tenía esa experiencia de interactuar con ese holograma o registros acásicos que se llaman, pues fui a personas con esa percepción, que son canales, son mediums, y fui a contrastar cosas que yo había experimentado, que me habían llegado a mí, y fui a contrastarlas. Y no he utilizado una ni dos, sino tres, y voy y contrasto la información. Obviamente hay información que viene
codificada por ellas y te la decodifican en función de su condicionamiento. Entonces hay que cogerlo con pinzas. No puedes creerte cualquier cosa. De hecho, todo lo que estoy diciendo, no me creas. Experiméntalo. Me van a señalar. Muy bien, señálame. Eso es un signo de lo que tú tienes internamente que tienes que trabajar. ¿Qué es el despertar del Kundalini? El despertar de la Kundalini es una energía que nosotros tenemos creativa, esa energía de consciencia, es la energía femenina que reside en la base de nuestra espina. Entonces, en función de distintas situaciones, se despierta. Normalmente, por lo que yo he estudiado, es en ritos de transición. Me estoy yendo a las tradiciones antiguas, donde hay un cambio, donde te exponemos a mucho estrés. Por ejemplo, en los monjes zen budistas ponían a la gente boca abajo en un acantilado. Es decir, te estoy exponiendo a todo el estrés que puedas sentir. Luego, neurofisiológicamente, es un cambio neurofisiológico donde toda esa actividad, esa energía empieza a actuar, son los centros emocionales que tenemos, y empieza a liberar esa información y llega a un punto que es tal el estrés que tú tienes que rompe la capa protectora de la glándula pineal. Y la glándula pineal tiene la capacidad de producir dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina es una triptamina que nosotros segregamos a la hora de nacer y de morir o cuando tienes eventos de estrés muy grandes. Entonces, todas las tradiciones lo que hacen es inducir eventos de estrés muy, 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 muy grandes. ¿Para qué? Para poder despertar esa energía y poderte abrirte a la consciencia universal. Esto que estamos hablando del holograma, o llámalo Dios, o llámalo... ¿Y qué te ha aportado tu despertar de la Kundalini? Me ha aportado conocerme a mí mismo, descondicionarme de todos los programas que tenía dentro, y me ha ayudado a conocerme y a sentirme ahora, como hemos comentado, sentirme protegido, acompañado. Vamos a pasar a la máscara. Antes os voy a recordar, como siempre, que dentro de unos minutitos Rocío Marín, del Centro de Psicología Emotiv, va a analizar esta entrevista para ver toda aquella trayectoria emocional en todo lo que nos está contando David, para que os podáis llevar tips a casa con personas que os identifiquéis. David, ahora que vamos a la máscara, mi sección favorita, que siempre lo digo, en ti hay un deseo de grandeza, al menos Sí. desde que eras muy pequeño. Sí. ¿Cómo trasladas ese deseo de grandeza a estoy bien conmigo mismo, valoro a quien me quiere, no siento un fracaso no conseguirlo? ¿Te estás poniendo una máscara en algún caso o cómo has despertado? ¿Cuándo te has puesto la máscara? Cuando me la he quitado, me la ponía antes. Sí, correcto. Antes, el resto de mi vida yo creo que siempre he sido muy auténtico. De hecho, ahora soy todavía más auténtico de lo que era antes, pero antes, obviamente, pues, por ejemplo, yo entendí, por ejemplo, un momento, mi relación con la mujer, pese a que yo interactúo y tengo una conexión muy fuerte con mis amigas, porque estoy muy conectado con mis emociones, pero para poder decir yo a una chica, oye, me gustas, es algo que tengo que romper, sale desde aquí dentro. Entonces, yo no soy de esas personas que se va al bar o a la discoteca y dice, puedo decir, tener conversaciones amenas, divertidas, pero no voy buscando... Buscas una conexión. Busco una conexión y eso es muy difícil a día de hoy. También volviendo a también la parte de la sexualidad, es decir, es fundirme con otra persona, y el fundirte con otra persona es algo muy difícil de encontrar a día de hoy en esta sociedad. ¿Es incompatible con llevar una máscara? Sí. Pues seguramente hoy día todo el mundo o mucha gente lleva la máscara para conseguirlo. Totalmente, totalmente. Pues por eso yo lo que he hecho es totalmente lo contrario, y ahora me muestro tal y como soy. Y pese a ello me va costando, porque al final es dejar a una persona que entre en tu interior. Pero es lo que es mi deseo, al final. Entonces, para eso te tienes que romper todas las máscaras. Y entonces la vinculación también en la parte de sexualidad ahí es donde no hay máscaras. Si tú consigues poner límites o pedir lo que tú deseas en ese ámbito donde estás desnudo, no hay nada, imagínate lo que puedes conseguir fuera. Entonces, yo creo que también, hablando de las herramientas que comentábamos antes, creo que todas las herramientas son gratuitas. Y es
meditar, hacer deporte, conectar con la naturaleza, tener sexo. ¿Cómo conectas con la naturaleza? Porque para mí es importantísimo y te cambia la vida. Vivo en la naturaleza. Es decir, por suerte yo vivo en la granja familiar y yo he tenido siempre, vivo con 100 ovejas, 20 cabras, tengo 7 perros, gallinas, el huerto. Es decir, yo salgo, me levanto y me tengo que tomar el té con leche que me tomo, escuchando los pájaros, sea la hora que sea el día que sea invierno, sea verano, contactar con eso. Y entonces es donde estoy en casa. Es lo mismo que hablábamos de dentro, estoy en casa. ¿Recuerdas un momento en el que tuviste que llevar esa máscara y te destrozó? Y me destrozó. Una palabra fuerte. Creo que me he destrozado por no llevar máscara. Más que por llevar máscara. Quiero decir... ¿Y te arrepientes de no habértela puesto? No, para nada. Al final es lo que tienes que aprender para crear carácter. Entonces, ¿Qué generó esa situación? ¿Generó odio hacia ti? ¿Qué pasó? No, al final yo lo que también tengo una personalidad que soy muy intensa y si no me conoces de primeras genero mucho rechazo por cómo actúo, porque soy muy auténtico. Luego la gente me conoce y, David, es que pensaba que era otro. Es decir, es la gente la que me pone la máscara más que yo llevar la máscara. Y eso me ha llevado a que soy muy directo a veces. Es decir, me llega gente y me cuenta sus rollos, porque todo el mundo al final yo los escucho y sigo trabajando mi escucha activa porque mi cerebro va tan rápido que lo que me ha preguntado esa persona yo ya lo sé y le estoy pisando a lo que él me está contestando. Entonces, ¿Eso causa rechazo? Eso causa rechazo y dices, no me estás escuchando. No es que no te esté escuchando, es que ya te he escuchado. Claro, pero ¿cómo le cuentas eso a la gente? Bueno, pues ahora es un poco ese proceso también donde yo estoy calmando mi mente para poder interactuar aquí, porque al final a veces otra cosa que me pasaba es con mis mentores que he tenido de negocios, es decir, David, escucha. Para, aterriza. Claro, vas muy rápido. Bueno, pues el ir muy rápido en todos los sentidos en mi vida pues me ha llevado a eventos donde he podido tener algún tipo de disociación, porque soy así. Entonces, a saber a controlar y estoy aquí. ¿Cómo fue vivir un brote psicótico? Un brote psicótico, pues, mirándolo para atrás, fue de las cosas más chulas que me pasó en mi vida, porque estabas así. Pero fue decir, me voy. Es decir, la sensación de que te vas del cuerpo y de decir, esto que está pasando realmente es verdad. Es decir, no sabías que era la realidad y que era la mentira, y tener esa percepción de que te vienen cosas y era por la noche empezar a un torrete de información. ¿Qué información? Yo qué sé, estaba leyendo libros espirituales o de científicos y era información y más información y era un colapso. Es decir, al final lo que llegó es que, en cierta manera, me lo provoqué yo, el brote psicótico. Me abrí tanto toda la información que me saqué y luego me metí tanta nueva que me disocié. Es decir, ¿fue puramente por experiencia de toda esa información o había sustancias involucradas? luego fue posterior, es decir, pero esto vino desencadenado por un evento que tuve muy intenso, que para integrar eso fue bastante... Sí, yo en ese momento todavía estaba integrando lo que pasó. ¿Qué pasó? Hay un artículo que se sacó hace 3 o 4 años en Nature que hablan de meditación y el uso de psicodélicos, en este caso psilocibina. Bueno, pues lo llevé a cabo. Yo ya venía meditando, tenía una rutina, meditando 2 o 3 horas diarias. Y hubo un día que en mi casa, al atardecer, me tomé 2,5 gramos de psilocibina y me puse a meditar. Pedí, por favor, sáname. Eso sí que fue el momento más bajo. Y pedí, por favor, sáname. No sabía qué sanar. Es decir, yo estaba mal, algo pasaba. Yo quería volver a estar bien para poder ayudar a la gente. Pero antes me tenía que ayudar a mí. Yo cerré los ojos, empezaba a tener un poco de visiones, que si una pareja o una mujer, mis vidas paralelas, como un acceso a burbujas donde se veían las vidas, y de repente, con los ojos cerrados, visión 360 grados, veía todo mi entorno, se abrió como un túnel de gusano, y se abrió un portal interdimensional y bajó como un plasma y me sacó una cosa de corazón. Imagínate qué pasa eso. Yo ya dije, abrí los ojos, puse las manos en el suelo y dije,
yo he pedido sanación. Sea lo que has hecho, ya está. Algo me han quitado. Algo me han quitado, me han abierto el corazón, yo no sé qué han hecho. Estaba en la piscina de mi casa, me metí en la piscina y ya dije, vale. Me fui a mi cama, cerré los ojos y ya seguí con la borrachera química de psicodélico. Y todo eso luego tuve que ir integrando todo eso que pasó. ¿Quién era eso? ¿Qué es eso que ha salido? Es decir, pues todo esto que hablan, el umbral que estábamos hablando antes, vale, pues he podido interactuar con eso, pero eso es plasma, es algo. En un sitio le llamarán ángel, en otro le llamarán espíritu de no sé qué. Y ahí mi pregunta era, ¿qué era eso? Pues para mí, y después lo he ido y lo he contrastado, eso era el logos de la Tierra. Así lo percibo yo y así lo he vivido. En muy poquito tiempo me vas a hacer tú a mí la pregunta rompedora, ¿vale? Espero que estés pensando en una potente. Pero voy a conectar lo que me acabas de decir con la siguiente sección, que me has dicho, eso era el momento más bajo. Vamos con el pozo. O sea, ¿qué ha sido el momento más bajo para ti como persona? ¿Y qué te ha llevado a salir de ello? ¿Solo esta experiencia? Cuéntanos ese momento. A ver, ha habido múltiples momentos de pozo, de 18 a 21, empecé la universidad pero no estudiaba, no iba a clase, me rompieron el corazón, lo típico, te dejas llevar y al final no estás preparado. Bueno, a partir de ahí, pues, supongo que tenía una pequeña depresión, salí, tuve una experiencia también de estas que fue una experiencia cercana a la muerte con psicodélicos, una muerte del ego que se llama, y ahí, vale, trabaja, estudia, sé una persona activa aquí, no ya es a experimentar lo que tienes que experimentar. Y otra fue un poco la parte de haberte sobreidentificado con ser emprendedor, ser ingeniero, ser el doctorado que está haciendo cosas para el COVID, pero nadie te mira. Y llegó un momento de decir, he dedicado todo este tiempo y la única gente que me admira es, primero me tengo que admirar yo, no me reconocía todo el trabajo que había hecho. Y luego la gente a tu alrededor. Da igual que venga un medio, que venga no sé quién a decirte, oye, eres la leche. No, eso te lo tienes que valorar tú desde dentro. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que cuando se jubila se deprime? ¿Por qué? Porque están sobreidentificados con su profesión. Médicos, abogados, etcétera. Se te olvida que eres David antes que ingeniero. Y no eres David. David es el nombre que te pusieron tus padres. Eres algo más. Es decir, yo como digo, mi ego se llama David. Y ahora es coherente. Gracias a Dios. Pero hay algo más. Entonces, hubo en ese momento de enero de 2021 hasta el año entero, es donde yo estaba desintegrándome. Es decir, yo me había sobreidentificado con cosas que realmente no era. Que ahora sigo siéndolo. Es decir, que yo sea ingeniero, sea doctor, o que sea emprendedor, o que sea poeta, escritor, pero yo no quería ser un CV, claro, un currículum vitae. Y de hecho, a mí lo que me pasa en las entrevistas, yo no miro el currículum vitae, yo veo la capacidad de esa persona de crecer, de expandirse, de querer vivir. Entonces es el pozo. Yo creo que, como dice una canción de Triana, quise subir al cielo para ver y tuve que bajar al infierno para comprender. O sea, tu pozo no es un evento concreto, es la consecución de una vida que realmente te llevó a darte cuenta que así no. Bueno, yo como digo, lo planifiqué para pegarme la hostia y despertarme. ¿Te alegras de la hostia? Sí, sí. Tenemos aquí debajo del vídeo el link para que podáis descargar la guía contra la ansiedad, que puede ayudar con muchos tips pequeñitos a identificar esos momentos y a mejorar en el día a día, que ese es el propósito de este programa. Y David, ahora me gustaría que cambiemos de conversación y hablemos de un día feliz para ti. Lo primero, ¿qué es para ti la felicidad, el amor? El amor es la consciencia. Eso es lo primero. ¿Es lo mismo ser consciente que amar? Sí. De hecho, el amor está aquí. No está en las estrellas. Está aquí. Esa consciencia está aquí. ¿Alguien que odia no es consciente? Sí. Es decir, alguien que odia está experimentando la oposición del amor. ¿De acuerdo? Es el miedo. El que odia es que tiene miedo a la otra persona para él no poder desarrollarse. O por lo menos así lo veo yo. Y el amor para mí es una sustancia. Es la sustancia en la que vivimos. Es este mar, el mar oscuro de la consciencia, que lo llaman los indígenas americanos, pues
nosotros vivimos en ese mar y estamos rodeados de esa consciencia que lo crea todo, y eso es amor. Entonces, para dejarle entrar tenemos que abrir aquí y aquí. Entonces, la felicidad para mí, que es silencio, donde me siento. Es decir, creo que Descartes estaba equivocado. No es pienso, luego existo. Es siento, luego existo. Y para poder sentirte, tienes que conectarte con tu ser más profundo, que es tu espíritu. Sí, tu espíritu. Porque para mí el alma es el envoltorio del espíritu. Pues vamos a ponerle un envoltorio a esto que nos has contado. Quiero que cerremos los ojos juntos y cuéntanos en un minutito un día feliz para ti. ¿Qué es el día más feliz si puedes pedir cualquier cosa? Descríbelo. Para mí un día feliz es un día mágico, donde primero me he despertado, he tenido algún sueño bonito que me trae información. Lo siguiente que hago es me quedo tranquilamente en la cama, sintiéndome, volviendo a estar aquí, a integrarme en esta realidad. Lo siguiente que hago es mover el cuerpo, hacer flexiones o estiramientos. Comienzo con eso, 15 minutillos, ya me ducho, me tomo mi té. Siempre, ya sea cuando vivía en Tarifa, viendo Tánger, en mi casa con los perros, saludándolos, escuchando el canto de los pájaros. Ya me pongo a hacer a eso de las 9:30, 10, me pongo a trabajar, ya sea pues, tengo algún proyecto de los múltiples que tengo. Lo siguiente es a la 1:30, 2, cierro por la primera jornada, hago otra vez ejercicio, ya sea correr o nadar, o algo de saco de boxeo que tengo en casa. Me cocino a mí, cocino a mis padres si están conmigo, o cocino a mis amigos. Y lo siguiente, me echo una pequeña siesta, 15, 20 minutos, 30 minutos, descanso, vuelvo a estar produciendo, lo que sea, escribir, pensar, diseñar, programar. Y a partir de las 7 ya pues me puedo ir a dar un paseo con mis perros, ir a ver al atardecer, ir a estar con unos amigos y luego cenar un rato, estar con mis padres o con mis amigos, compartir algún tipo de conversación, cómo irá el día. Y ya de 10 hasta acostarme normalmente es un tiempo que paso solo, escuchando música, tocando la guitarra, escribiendo, ya sea poesía o escribiendo algún tipo de relato. Y antes de irme a acostar, normalmente son 15, 20 minutos, una hora de meditación, dependiendo del día, cómo me sienta yo. Y otra vez a comenzar el ciclo. ¿Qué relajación? He vivido el día como muy relajado. Un día para ti, sin duda. No queremos velocidad. ¿Qué es un sueño para ti? Porque has empezado el día recibiendo información en el sueño. Pues un sueño para mí es donde nuestro subconsciente está interactuando con ese holograma, esos registros acásicos, ese Dios, como lo quieras llamar. Y ahí estamos liberándonos, aprendiendo, compartiendo información. Y hay gente más consciente que en esos sueños es consciente y puede viajar a través de esa red cósmica y puede visitar otros planetas, universos. ¿Tienes esa capacidad de decisión? Yo lo he tenido, pero no conscientemente. Y ha habido momentos donde, sin tomar nada ni nada, es decir, ¿cómo puede ser esto? Y ahora estoy en proceso de, vale, esto existe, vamos a explorarlo. Me encantaría explorarlo a mí también. Tiene que ser una sensación poder decidirlo. Debe ser muy chula. Ahora vamos con una parte muy importante del programa. A todas las personas que os habéis identificado con la trayectoria de David hacia ese momento bajo, pero que da un despertar y te lleva a experimentar, a ser feliz, a satisfacer esa curiosidad y seguir queriendo ayudar a millones de corazones. Rocío Marín, del Centro de Psicología Emotiv, va a analizar esta trayectoria y a daros los pequeños tips y las claves de la entrevista que estamos viviendo. Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a todos los seguidores de The Yes Man Show a este espacio de análisis de las emociones y la psicología detrás de la historia personal de David Martín Corral. Nuestro protagonista ha recorrido un profundo camino de autoconocimiento, inicialmente impulsado por una gran ambición de generar impacto y ayudar a muchas personas. Su vida estuvo marcada
por un torrente incontrolable de emociones. Con el tiempo, logró encauzarlas, encontrando un equilibrio entre su cuerpo, su mente y su espíritu. Su historia es un testimonio de cómo la meditación, la conexión con la naturaleza y la exploración de la conciencia pueden transformar nuestra forma de vivir. Esta vez clasificamos la entrevista en 4 puntos fundamentales. En primer lugar, romper condicionamientos como punto de inflexión. Desde su infancia, David creció bajo la idea de que debía seguir el camino del emprendimiento y liderar la empresa familiar. Sin embargo, nunca se sintió motivado por esa ruta. Comprendió que muchas de sus creencias estaban siendo condicionadas por la cultura y el inconsciente colectivo. Fue entonces cuando decidió romper tabúes y evolucionar, buscando una vida más plena y auténtica, independiente de las expectativas impuestas por su entorno. En segundo lugar, la naturaleza y la conexión con el interior. Criado en un entorno donde la naturaleza era parte fundamental de la vida, siempre valoró su importancia. Sin embargo, su verdadera transformación comenzó cuando enfrentó su miedo a lo desconocido. Se sumergió en un viaje psiconáutico, explorando su conciencia a través de experiencias controladas. Su objetivo era comprender mejor su mente y construir un mapa interno que le permitiera navegar su propia realidad con mayor claridad. En tercer lugar, explorar herramientas para el cambio. Para lograr su transformación, David incorporó 3 herramientas fundamentales en su vida. La meditación diaria, un proceso de limpieza emocional y espiritual que le permitió conectarse consigo mismo. La escritura y la terapia, métodos que le ayudaron a comprender la polaridad de sus emociones y canalizar su energía. Y la conexión con el cuerpo y la mente, un aprendizaje esencial para lograr un mayor equilibrio personal. Un momento clave en su evolución llegó en octubre del 2019, cuando terminó una relación después de 11 años. Aunque en ese momento trabajaba al más alto nivel, se dio cuenta de que estaba atrapado en un caos constante. Fue entonces cuando decidió hacer un alto en el camino y enfocarse en su bienestar interno. En cuarto lugar, y por último, el despertar de la conciencia y el verdadero éxito. A lo largo de su proceso, David comenzó a desarrollar su intuición, comprendiendo que el universo nos proporciona información de manera constante. Inicialmente buscó respuestas en mediums y otros canales, pero con el tiempo descubrió que todo el conocimiento ya estaba dentro de él. Uno de los momentos más impactantes de su viaje fue el despertar del Kundalini, una energía creativa y espiritual que reside en la base de la columna. Este despertar, que suele ocurrir en momentos de crisis o estrés intenso, le permitió abrir su conciencia y liberarse de los viejos condicionamientos. Con el tiempo, también redefinió su concepto de éxito. Comprendió que el verdadero fracaso no era lo que los demás pensaran de él, sino perder su paz interior. Hoy David Martín Corral comparte su experiencia con la convicción de que la felicidad y el amor son estados de conciencia. Para alcanzarlos, debemos aprender a estructurarnos, a escucharnos, conectar con nuestro interior y permitirnos simplemente ser. Su historia es un recordatorio de que para encontrar la plenitud, primero debemos aprender a estar en silencio con nosotros mismos. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor. Muchas gracias, Rocío, por esos consejos. Esperamos que sean de súper ayuda para todos los que nos estáis viendo. Y ahora viene un momento muy potente en la entrevista, que es la primera vez que yo no te pregunto a ti, me preguntas tú a mí lo que quieras. Me has hablado de tu novela, de todo lo que has recordado. Digo recordado, ¿eh? No imaginado. No imaginado. ¿Cómo te sentías cuando escribías ese libro? Muy bien, me sentía muy bien, muy motivado. Yo escribí una trilogía de ciencia ficción cuando me sentía muy atado. Y me pasa recurrentemente. Yo estaba estudiando en la universidad algo que realmente no era mi pasión. Yo soy ingeniero de software, me encanta la tecnología, pero mi pasión es la parte de negocio, el crecimiento, el crear, el liderar. Y ahí no podía ejecutarlo, pero tenía que pasarlo. Y algo siempre me ha conectado con la escritura, llámalo imaginación, llámalo recordar otras vidas o... No sé, no es algo que me pare a plantearme, simplemente lo veo y lo transmito a través de escritura.
y el cuerpo, cuando me siento muy atado, me pide crear. Y empecé a crear eso porque era lo que vi que tenía a mi alcance como un proyecto emprendedor que no requería mis recursos, que me permitía seguir con lo que creía yo que tenía que hacer, que fue hacer la carrera universitaria. Y me dio una vía de escape. Y para mí fue brutal poder poner en papel cosas que creo del universo, que pueden ser o no pueden ser, no me preocupa. Sí, no hay que darle más vueltas. Exacto. Ha venido esta información. Y plasmarlo ahí en una historia que, por un lado, son temas que me apasionan. Esto, de hecho, surgió con mi actual compañero de piso hace mucho tiempo. Estuvimos hablando una noche con 2 cervezas hasta las 4 de la mañana del universo. Y de qué creíamos que pasaba detrás de la muerte y cómo funciona todo, y las pirámides de Egipto, Marte, cómo se relaciona, la extinción de los dinosaurios, la civilización humana, 1000 cosas. Y desde esa conversación empecé a escribir, me dio un proyecto creativo que me sacó de ese área de infelicidad en la carrera universitaria. Aprendí a presentar en público, por ejemplo, que es algo que no practicaba antes, y me sentí muy satisfecho. Entonces, a tu pregunta me hizo sentir genial. Vale. Lo recuerdo muy feliz. ¿Y qué quieres hacer con tu vida? ¿Cómo? Para sentirte pleno. Me identifico mucho contigo, David, porque no estoy obsesionado, porque soy muy consciente de que tengo que ser feliz en el camino y quiero ser feliz en el camino, pero quiero dejar un impacto en la sociedad. Creo que tengo la capacidad como para dejar un impacto a una mejora en la sociedad. ¿Cómo se va a transmitir eso? No lo sé, no te lo sé contestar. Nos ayudarán. Bueno, hemos venido a esto, a arreglar este desaguisado. Tener ese propósito me hace feliz, eso es lo único que sé. Ya está. Muchas gracias por tu pregunta, porque me ha apasionado contestarla, y muchas gracias también por la entrevista, porque es muy curiosa. Seguro que en redes sociales siempre hay comentarios de esto es una locura, o estamos aquí para escuchar, para conocer qué te ha ayudado emocionalmente a ser una persona más feliz, y seguro que ha ayudado a más personas, y todas las opiniones son bienvenidas. Y venimos a romper moldes, es decir, tabúes, que empezábamos así. Exacto. A todos los que habéis estado ahí, muchas gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Suscribíos al canal, dejar comentarios, proponednos puntos de mejora, e invitados que queráis que traigamos, que podemos trabajarlo para poder aportaros lo máximo posible. Porque, como sabéis, el propósito del canal es que cada persona sea un poquito más feliz y tenga más recursos para ello después de cada entrevista. Y como siempre, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.